La confesión escocesa de 1560. Dios. Confesamos y reconocemos a un solo Dios, a quien solo debemos allegarnos, a quien solo debemos servir, a quien solo debemos adorar y a quien solo debemos confiar. Un Dios que es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, uno en sustancia y sin embargo distinto en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por quien confesamos y creemos haber sido creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, para conservar su esencia y para ser gobernadas y guiadas por su inescrutable providencia para aquellos fines en que su eterna sabiduría, bondad y justicia les ha señalado y para la manifestación de su propia gloria. A continuación, hermanos, demos unos cantos, todos nosotros demos unos cantos de alabanza a nuestro Señor con alegría y con mucha felicidad, acompañados con los hermanos de la alabanza. La alabanza número 1, Glorioso Cristo. Rey
42. Me glorío en Jesucristo. continuación, hermanos, la alabanza número 34, Credo. Creo
A continuación, queridos hermanos, la alabanza número 95, Castillo fuerte es nuestro Dios. Como decíamos hace rato, como decía el hermano hace rato al inicio, hoy estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, y miren que uno de los logros de la Reforma Protestante fue la adoración congregacional. Algo que la Iglesia Católica hacía es que la adoración solamente era ofrecida por el sacerdote. Los fieles, los que llegaban a congregarse, no participaban en la adoración, solamente veían al sacerdote cantar, y el sacerdote como representante hacía todo y el pueblo solamente observaba. De ahí que los únicos que podían hacer, o más bien el sacerdote era ese enlace entre el pueblo y Dios. Ellos eran el enlace entre el pueblo y Dios. Lo que hace la Reforma Protestante es que comienza a hablar del sacerdocio de todos los creyentes,
decir que no hay una división entre clero y laicos, sino que por la muerte del Señor Jesucristo todos son llamados a través de la fe en Jesucristo a ser un real sacerdocio. Y uno de los grandes logros, repito, de la iglesia protestante es que la iglesia comienza a participar de la adoración que antes estaba cerrada y que solamente era permitida para el clero. Quizá para nosotros hoy, hermanos, y para muchas iglesias en la actualidad esto es poco importante porque desconocemos lo que era la adoración antes de la Reforma Protestante, cómo adoraba o cómo era la adoración en la Iglesia Católica y cómo las iglesias protestantes comenzaron a ser notorias y a ser diferentes en el sentido de que ahora los creyentes participaban de la adoración como parte del real sacerdocio. Le repito, la iglesia actualmente quizá menosprecia el culto, menosprecia el canto, menosprecia la alabanza, porque es algo quizá lo que nos hemos acostumbrado y a veces también muchos creyentes siguen pensando que la adoración, que los cantos, que la alabanza solamente es la labor o es la tarea de un grupo de personas que son como los sumos sacerdotes que presentan la ofrenda, que presentan el canto, y a veces en muchas iglesias el pueblo no se esfuerza por ser parte de la adoración. Recordemos que nosotros, las iglesias cristianas, las iglesias protestantes, creemos que somos parte de un real sacerdocio. Así que todos nosotros hemos sido parte de esta adoración. Su voz ha sido ofrecida no por quienes estaban cantando, no por los hermanos de la alabanza, sino que a través de Jesucristo cada uno de nosotros ofrecemos nuestra alabanza como el fruto de labios, como una ofrenda al Señor que confiesa su nombre. Esto es parte de nuestra herencia como protestantes. Y esto hace diferente el culto protestante, el culto de la iglesia cristiana, en comparación con el culto católico. Aquí todos somos llamados a participar de la alabanza a nuestro Dios a través de la fe en Jesucristo. Quiero darle la bienvenida a todos los que están con nosotros, a la iglesia. Nuevamente les recuerdo, este culto conmemorativo es por los 500 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Ahora, ¿por qué nosotros, hermanos, recordamos esta fecha? Hay algo que es importante y es el hecho de recordar que no veneramos a Martín Lutero, no veneramos a Calvino, a Knox, a Zwingli o Zwinglio, pero lo que estos hombres hicieron realmente es significativo en muchos aspectos. La importancia de la Reforma Protestante no solamente está limitada al rompimiento del yugo de la Iglesia Católica sobre el pueblo cristiano, va mucho más allá de eso. Aparte de Lutero, hubo otros reformadores que formaron parte de este movimiento en distintos lugares y que nosotros tenemos que reconocer que ninguno de ellos fue perfecto en lo que hizo, pero todos ellos contribuyeron a la herencia que hoy nosotros tenemos. El tema que vamos a ver está basado en el documento que escribe Martín Lutero en 1525 como una respuesta a Erasmo de Rotterdam. Él escribe un libro que se publicó en 1525 conocido como De Servum Arbitrium, es decir, la esclavitud de la voluntad, escrito en 1525 por Martín Lutero. Y este libro es una respuesta a una disertación o a un escrito de Erasmo Desiderio de Rotterdam que escribe en 1524, y el tema de la disertación de Erasmo era sobre el libre albedrío, disertación sobre el libre albedrío. Poco más de un año tardó Martín Lutero para escribir la respuesta a Erasmo de Rotterdam. En el prefacio de su obra, Martín Lutero dice
que consideraba la obra de Erasmo de Rotterdam tan pobre e ingenua que realmente no le dio importancia como para responder a sus argumentos. La presión de los enemigos de Lutero, como de sus amigos, sobre qué es lo que pensaba de la disertación de Erasmo, hizo que Lutero respondiera con este escrito, La esclavitud de la voluntad. Pero Lutero dice, le dice en una parte a Erasmo, ¿de verdad, Erasmo, consideras que esto es uno de tus buenos escritos? Lutero le elogia el estilo, dice, tienes una muy buena retórica, pero tus argumentos son pobres. ¿Qué es lo que quieres que te responda? Decía Lutero, si no tiene nada de bueno lo que has escrito. Erasmo de Rotterdam es reconocido por su obra, por su traducción o su traducción del Nuevo Testamento o su Nuevo Testamento griego, que fue la base para la traducción al alemán que hizo Martín Lutero de los textos griegos. Pero hay algo que hacía diferente a Erasmo de Rotterdam de Lutero, es que Erasmo era un humanista. ¿Qué es un humanista? Bueno, pues un humanista es una persona que considera que todos los seres humanos son buenos. Observen, vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que Erasmo de Rotterdam escribe sobre el libre albedrío. Por lo que atañe al libre albedrío, escribe Erasmo, a juicio mío, hemos aprendido de las Escrituras a buscar apasionadamente lo mejor y a olvidar qué queda tras nuestro. Si nos hallamos en la senda de la piedad, más si nos hallamos envueltos en pecados, que empeñemos todas nuestras fuerzas, acudamos al remedio salutífero del arrepentimiento e imploremos de todas formas las misericordias del Señor, sin la cual ni la voluntad ni el esfuerzo humano lograrán cosa alguna. Lo que hay de malo debemos atribuírnoslo a nosotros, y lo que hay de bueno lo debemos atribuir por entero a la bondad de Dios, a la cual debemos también nuestra existencia. Y continúa. Por lo demás, lo que en esta vida nos toque en cuanto a alegría y dolor, lo hemos de aceptar con fe como cosas que nos han sido enviadas para nuestro bien, y hemos de tener la certeza de que el Señor, que por su naturaleza es justo, no puede cometer injusticias, aun cuando nos parezca que nos tocó un infortunio que no hemos merecido. Nadie debe dudar del perdón de Dios, que según su naturaleza es un Dios lleno de bondad. Atenerse a esto, digo, sería suficiente para una vida cristiana piadosa, y no deberíamos dirigir el pensamiento. Y quiero que ponga atención a esto que escribe Erasmo, porque esto va a ser la base de la réplica de Martín Lutero en su libro La esclavitud de la voluntad. No deberíamos dirigir el pensamiento con irrespetuosa curiosidad hacia aquellas cuestiones que nos han sido vedadas, por no decir cuestiones superfluas. Erasmo de Rotterdam consideraba el tema del libre albedrío y de la soberanía de Dios como cuestiones superfluas, es decir, cosas sin importancia. Si la presciencia, es decir, el previo conocimiento de Dios, si la presciencia de Dios implica que Él ya sabe de antemano que un acontecimiento sucederá con todas las contingencias que le son peculiares, si nuestra voluntad efectúa algo en lo concerniente a la salvación, o si meramente se mantiene pasiva bajo el obrar de la gracia divina, si lo que nosotros hacemos, sea bueno o malo, lo hacemos o sufrimos por pura necesidad. Todos estos asuntos, dice Erasmo de Rotterdam, son irrespetuosa
curiosidad. Y luego tenemos entre paréntesis un término latino, irreligiosa curiosidad, es decir, irrespetuosa curiosidad. Erasmo de Róterdam consideraba el tema del libre albedrío como algo sin importancia. Él dice, si Dios actúa en la salvación o no actúa en la salvación, si nosotros somos pasivos o activos, si en respecto a la salvación, si estas cosas pertenecen a la gracia divina o a la voluntad humana, ¿qué más da? Vamos a regresar la imagen. Erasmo de Róterdam decía, ¿qué más da todo eso? Lo que debemos hacer es empeñar todas nuestras fuerzas acudiendo al remedio salutífero del arrepentimiento e imploremos de todas formas la misericordia del Señor. Observe lo que está diciendo porque quiero que entienda esto, porque eso va a ser la base de la respuesta de Martín Lutero. Erasmo de Róterdam está diciendo, el hombre en esencia es bueno. Lo que debemos hacer es, según la Escritura, porque dice Erasmo de Róterdam, según la Escritura, la Escritura nos enseña a buscar apasionadamente lo mejor por uno mismo. Ahora, si hemos pecado, dice, entonces empeñemos todas nuestras fuerzas en dos aspectos. Todo depende de la voluntad humana. Busquemos con todas nuestras fuerzas lo mejor, o por otro lado, si hemos pecado, busquemos con todas nuestras fuerzas el arrepentimiento. Hasta aquí quiero detenerme y quiero hacerle una pregunta. ¿Nota usted una inconsistencia con la doctrina bíblica en esa declaración de Erasmo de Róterdam? ¿Andrea? Pues que sí es activa. Él está diciendo que no importa si somos pasivos o activos, pero al decir que los esforcemos, ahí está diciendo que es activo. O sea, para mí esto sí está tomando una postura. Sí, ese sería un punto. Aquí quiero señalar algo. Erasmo de Róterdam decía, ¿para qué en este aspecto él pensaba de esta manera? Y quiero darle un poquito de trasfondo de esto. No soy historiador, pero algo que nos va a ayudar a entender estas cosas sería el hecho de que Erasmo estaba también en contra de la Iglesia Católica como estaba Martín Lutero. Pero él era, dicen algunos de sus historiadores, él era más conciliador. ¿Qué significa? Él no esperaba una ruptura con la Iglesia Católica. Cuando se da cuenta que Martín Lutero es demasiado radical para su gusto, él busca conciliar las dos partes. Es decir, Erasmo estaba en contra de las indulgencias, estaba en contra del abuso de la autoridad papal, de los clérigos, estaba en contra de ellos, pero no a tal grado de querer separarse de ellos. Lutero y Erasmo llevaban una buena relación, por lo menos por correspondencia, pero también Erasmo llevaba una buena relación con el Papa y con otros obispos. Así que de los dos lados le comienzan a presionar, ¿a cuál bando vas a ir? ¿Sí? Porque Erasmo era un erudito de su tiempo, era una mente muy brillante, así que de los dos lados iba a ser beneficioso. Cuando se le empieza a presionar, Erasmo decide no romper con la Iglesia por una razón, por lo menos eso es en lo que coinciden varios historiadores. Erasmo estaba acostumbrado a la buena vida, que darle la espalda a la Iglesia Católica sería pues perder todas esas comodidades. Quedarse con Lutero iba a ser perseguido por la Iglesia Católica. Así que Erasmo decide separarse de Lutero y quedarse con la Iglesia Católica. En este sentido, el lenguaje de Erasmo era demasiado ambiguo. Cuando Martín Lutero escribe su disertación sobre la voluntad humana, él dice: Erasmo, tú dices que no debiera un cristiano tener certezas, convicciones, pero ¿no la misma Escritura nos enseña que las convicciones son necesarias? Porque si no tienes convicciones, entonces tienes un evangelio sin Cristo. Dios no existe, Cristo no existe.
En todo esto, ¿no le parece que Erasmo era un pionero del posmodernismo actual? En estos tiempos todo el mundo está tratando sobre la Reforma Protestante. Los católicos hablan de la Reforma Protestante, los que no son protestantes hablan de la Reforma Protestante. Me refiero a iglesias evangélicas que no son o no tienen el trasfondo de la iglesia protestante, hablan de la Reforma Protestante, pero ¿sabe cómo hablan? Como, ¿por qué pelearnos? Reconozcamos los buenos logros de la Reforma Protestante, reconozcamos, pero seamos hermanos, todos en unanimidad. Pero Martín Lutero no tenía esa gana de una amistad de manos amarradas con un ambiguo Erasmo de Rotterdam. Si le quitas al Evangelio la certeza, entonces no te queda absolutamente nada. Si hay algo que nosotros podemos agradecer o recordar de la Reforma Protestante en medio de todos los errores que cometieron, es que estos hombres fueron hombres de certezas, incluso en las cosas que se equivocaron. Ellos fueron hombres de convicciones, incluso en lo que ahora, a los 500 años después, nosotros con todo lo que tenemos podemos mirar hacia atrás y podemos decir, Lutero se equivocó en esto, Calvino se equivocó en esto, pero en ese tiempo esas convicciones llevaron al protestantismo que hoy tenemos. Si Lutero hubiera caído en la ambigüedad de Erasmo, yo no me imagino cómo sería la iglesia en la actualidad. No sé si usted puede imaginarse. Pero, bueno, regresando a la diapositiva que estaba, le preguntaba, ¿encuentra usted alguna inconsistencia en lo que dice Erasmo en estas palabras? Él dice, la Escritura nos enseña que debemos aprender a buscar apasionadamente lo mejor y a olvidar qué queda detrás nuestro si nos hallamos en la senda de la piedad. Mas si nos hallamos envueltos en pecados, que empeñemos todas nuestras fuerzas, acudamos al remedio salutífero, y quisiera pasar ahí como subrayando, ¿verdad? Salutífero del arrepentimiento, y observen más abajo. E imploremos de todas formas la misericordia del Señor, sin la cual ni la voluntad ni el esfuerzo humano logrará cosa alguna. Le voy a decir, quizá usted ya lo detectó, pero ¿sabe qué está diciendo en esas palabras Erasmo, en esta declaración? Cristo no es necesario. Es decir, Dios es tan bondadoso que si tú te arrepientes con todas tus fuerzas de tu pecado, Dios es tan bondadoso que Él te perdona. Cristo no es necesario. ¿Se da cuenta de eso? Si Cristo no es necesario, no tenemos evangelio. Por eso es que Martín Lutero le dice, tu evangelio es un evangelio sin Cristo, un cristianismo sin Cristo. Porque todo depende del hombre. Dios es tan bondadoso que Dios está esperando a todos los hombres que vengan a Él para perdonarlos, que se arrepientan, que le pidan perdón, y Dios los va a perdonar. Confiemos en la buena misericordia del Señor. El Señor es bondadoso, es misericordioso. Dice, todo lo bueno debemos atribuirlo enteramente a la bondad de Dios. Es cierto, Dios es bondadoso, pero también es justo. Y su justicia requería que alguien fuera castigado por el pecado del hombre. Así que en esta introducción que hace Erasmo a su disertación sobre el libre albedrío, comienza negando la necesidad, aunque de manera implícita, comienza negando la necesidad de Cristo como la esencia del cristianismo y del perdón de los pecados. Cristo no es necesario. Así que estamos viendo que en realidad Erasmo de Rotterdam seguía tan apegado a la Iglesia Católica, reemplazando a Cristo por las indulgencias. En el caso de Erasmo, reemplazaba a Cristo por el libre albedrío. Lo mismo, como a veces se suele decir, no el mismo gato, nada más que revolcado. Esta fue la base de la respuesta de Martín Lutero
a la disertación de Erasmo sobre el libre albedrío. Pero Erasmo, le recuerdo, consideraba este tema algo sin importancia, si es el libre albedrío, si es la soberanía de Dios, si es la gracia, si es la libertad humana. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso es lo de menos. Dejémonos de cosas superfluas. Ahora vamos a ver la respuesta que le da Martín Lutero a Erasmo. Le repito, 1 año tarda Martín Lutero en contestar, y contesta hasta cierto grado de mala gana, porque, le repito, Lutero consideraba tan indigna la obra de Erasmo que él decía: ¿para qué perder el tiempo respondiéndole a este loco? Déjenme decirle que Lutero usaba un lenguaje bastante fuerte, llamaba al Papa y a los obispos, en unas ocasiones les llamaba cerdos, era bastante agresivo en sus respuestas. Quizá uno de los defectos de Martín Lutero en su apasionada defensa del Evangelio. Vamos a ver la respuesta que Lutero da en su libro La esclavitud de la voluntad. Él dice: si tú consideras esta cuestión de libre albedrío como no necesaria para cristianos, entonces retírate por favor del escenario de la lucha. Nada tenemos que ver contigo. Nosotros la consideramos cuestión necesaria. Si estas cosas no son necesarias y si no se tiene de ellas un conocimiento certero, entonces no queda Dios, ni Cristo, ni Evangelio, ni fe, ni cosa alguna, ni siquiera del judaísmo, mucho menos aún del cristianismo. En pocas palabras le está diciendo Lutero a Erasmo: Erasmo, piensa en lo que estás escribiendo. Si tú dices que no hay necesidad de tener certeza, entonces, ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿en qué creemos? Creo que incluso lo mismo que escribía Erasmo era una respuesta a él mismo. Me refiero a que si Erasmo está escribiendo sobre un tema que él dice tiene poca importancia, ¿para qué escribe sobre eso entonces? Eso es lo que estaba tratando de Lutero de hacerle ver, y más adelante en su introducción a su obra, Martín Lutero dice: ruego a Dios que pueda abrir tus ojos y darte cuenta, y que tú te des cuenta de lo que estás haciendo y puedas arrepentirte, si la gracia de Dios desde luego te lo concede. La lucha estaba fuerte en 1524-1525 entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam por una cuestión que para Erasmo era superflua, era sin importancia, pero para Martín Lutero constituía la esencia del Evangelio. Desde luego, déjeme explicarle algo. La esencia del Evangelio es Cristo, pero si no entendemos cuál es el papel de Dios y de Cristo en esto, entonces el Evangelio pierde significado, pierde valor y pierde importancia. Los argumentos que vamos a ver, hermanos, usted los puede encontrar, es un resumen de todo el libro de Martín Lutero, que usted lo podrá encontrar en internet. Me parece que se llama así, La esclavitud de la voluntad. Es un condensado en 19 puntos de los primeros 2 capítulos de todo el libro de Martín Lutero, La esclavitud del hombre. Así que es un resumen que usted, aquí vamos a ver brevemente, pero que si usted quiere puede conseguirlo en internet, o también puede conseguir el libro completo de Martín Lutero, La esclavitud de la voluntad. Tenemos una definición que Erasmo de Rotterdam da sobre el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío para Erasmo? En su obra dice: en lo sucesivo entenderemos por libre albedrío, y observe usted estas palabras, una fuerza de la voluntad humana, gracias a la cual el hombre puede dedicarse a las cosas que conducen a la salvación eterna, o bien apartarse de ellas. En otras palabras, el hombre tiene la capacidad de salvarse o de perderse.
Ahora, déjeme decirle que esta lucha no era nueva, no comenzaba en 1524. Esta lucha venía peleándose desde el siglo III y IV, Pelagio contra Agustín, por ejemplo. Posteriormente, Erasmo contra Lutero, después Calvino contra Arminio. Y en la actualidad la lucha sigue entre iglesias que son arminianas, es decir, que sostienen el libre albedrío, que creen que la salvación depende de la voluntad humana, porque creen que el hombre tiene la total capacidad de acercarse a la salvación o de alejarse por completo de ella. Así que la lucha continuará hasta que el Señor vuelva. Pero nosotros debemos saber cuáles son las bases de una y de otra postura y por qué hombres como Agustín en el siglo III, IV, en el siglo XV, XVI, Lutero, Calvino y actualmente las iglesias siguen luchando por el tema de la soberanía de Dios y del libre albedrío. Para algunos puede ser algo sin importancia. Hay muchas personas que dicen, bueno, mientras algunos discuten entre si es la soberanía de Dios o la libertad humana, mucha gente se está perdiendo. Mejor salgamos y prediquemos el Evangelio. Pero piensen esto, eso va a afectar el Evangelio que vas a predicar. Porque si tú crees en la libertad humana o en el libre albedrío, vas a predicar una salvación sin Cristo. Exactamente. Una salvación sin Jesús. Y como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ese tipo de evangelio hace 2 veces reos del infierno a los que ya son esclavos de la condenación. ¿Tiene usted alguna duda en esta introducción, en este punto? Si usted tiene alguna duda puede expresar su duda. Trataremos de contestarla en el desarrollo del tema. ¿Sí? ¿Por qué si Agustín habló mucho sobre la soberanía de Dios, es más conocido en la Iglesia Católica que por iglesias reformadas? Bueno, las iglesias reformadas sí lo conocen. Lo que pasa que estamos viviendo en el periodo de lo que llaman el evangelicalismo, o sea, un tipo de iglesias que surge en los avivamientos de Carlos Fini en 1900 y que se separan del protestantismo histórico. Estas iglesias se apartan de toda la tradición doctrinal, de toda la teología, y desde luego que en todas estas iglesias, que son por cierto arminianas, desconocen toda la historia no solamente de la Reforma, sino de siglos atrás. Ese es el asunto, que hoy tenemos más un evangelicalismo que un protestantismo. El protestantismo está comenzando a resurgir en medio de un evangelicalismo con mucha pasión, pero con poca instrucción. Esa es la razón por la que, si hablamos de Agustín Hipona, inmediatamente para la mente evangélica es un sacerdote católico, cuando en realidad en esos años pues la Iglesia Católica todavía no existía como una institución como hoy la conocemos. Existía en otro sentido de catolicidad. Esa es la razón. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre estos puntos? Mantenga en mente entonces lo que para Erasmo de Rotterdam es el libre albedrío. ¿Alguien me puede decir qué es para Erasmo el libre albedrío? Quien recuerde, le vamos a dar un vaso de café. Completo. La fuerza que hace en el ser humano para dirigirse hacia las cosas de Dios o perderse y alejarse de Dios. Sí, algo así, una paráfrasis vamos a poner nuevamente. Entendemos por libre albedrío una fuerza de la voluntad humana, fuerza de la voluntad humana, gracias a la cual el hombre puede dedicarse a las cosas que conducen a la salvación
o bien apartarse de ellas. Este es el concepto de libre albedrío en los escritos de Erasmo de Rotterdam, y les repito, es el concepto en la gran mayoría de las iglesias que corren en esa línea o de esa tradición. El hombre es capaz de salvarse. Un ejemplo, las campañas evangélicas, cuando hacen el llamado, ¿a qué apelan? A la voluntad. Hoy puede ser tu oportunidad, hoy Dios te puede salvar. Da ese paso de fe, pasa aquí al frente, recibe a Jesús. Hoy puedes hacerlo, no te vayas a casa sin haber recibido a Cristo en tu corazón. Están dentro de la línea de la teología de Erasmo de Rotterdam. ¿Qué contesta a esto Martín Lutero? Argumento 1. La culpabilidad universal de la humanidad prueba que el libre albedrío es falso. Estaba leyendo una réplica actual, no recuerdo exactamente el nombre de la página en internet, pero era una réplica al libro, una respuesta al libro de Martín Lutero, de la esclavitud del hombre, y el escritor decía que Martín Lutero dice que la voluntad del hombre está esclavizada, pero que en todo su libro Martín Lutero no dice a qué está esclavizada, ni quién la está esclavizando, y que nunca usa ninguna parte de las escrituras para afirmar lo que está sosteniendo. Solamente dice que la voluntad está esclavizada, y ese es todo su argumento. Me tuve que leer la gran parte del libro de Martín Lutero para ver si eso era cierto, y me temo que aquel que estaba dando esta respuesta o esta réplica no ha leído el libro de Martín Lutero. Porque desde el principio al fin Martín Lutero afirma que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado, pero este escritor dice, ¿quién sabe a qué está esclavizada? Porque Martín Lutero nunca dice a quién está esclavizada, solo dice que la voluntad está esclavizada, pero no dice quién es quien la esclaviza. Es un libro difícil de leer, pero interesante. Además, Martín Lutero sostiene cada argumento en las Escrituras. En Romanos capítulo 1, verso 18, escribe Lutero, Pablo enseña que todos los hombres sin excepción merecen ser castigados por Dios. Y cita el texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sigue su argumento. Si todos los hombres tienen libre albedrío, pero todos sin excepción se encuentran bajo la ira de Dios, la conclusión es que el libre albedrío los lleva en una sola dirección: impiedad e injusticia, o sea, maldad. Entonces, ¿cómo les está ayudando el poder del libre albedrío a hacer lo bueno? Si existe el libre albedrío, parece que no puede ayudar a los hombres a ser salvos, porque los sigue dejando bajo la ira de Dios. Es decir, Erasmo dice, el hombre con su fuerza de voluntad puede escoger acercarse a Dios. Y Martín Lutero reflexiona, pero Pablo dice que los hombres sin excepción merecen ser castigados por Dios. Y cita Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y reflexiona Lutero. Si el libre albedrío te ayuda a acercarte a Dios, entonces no te ayuda mucho, porque según Pablo te está dejando bajo la ira de Dios. Una forma un tanto también burlona de responderle a Erasmo, un tanto con sarcasmo, así es, burlándose del argumento de Erasmo. Erasmo, tú dices que el libre albedrío ya ayuda a los hombres a acercarse a Dios. ¿No has leído a Pablo? Porque según Pablo, los hombres usan su libre albedrío no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Entonces, ¿cómo el libre albedrío puede ser una ayuda si lo único que ha hecho es poner al hombre bajo la ira de Dios?
¿Es importante para nosotros el tema? ¿Es importante para la iglesia actual el tema, hermanos? ¿O este tema solamente es un asunto de discusiones filosóficas, teológicas? ¿Qué vela tiene en ese entierro el creyente común? ¿Qué cree usted? ¿Alguien quiere responder a eso? ¿Cree usted que sea importante para la iglesia entender estos asuntos que a veces relegamos solamente a discusiones de teólogos y filósofos que podríamos decir no tienen otra cosa mejor que hacer y se ponen a... ¿Qué cree usted? Sí. ¿Soy responsable o no? Porque creo que ahí está la lucha siempre, ¿no? Que se enfrentan esas dos preguntas y muchas veces, como dice, por flojera o por desidia las dejamos de lado, pero aunque no las contestemos, en el día a día de nuestras vidas se va viendo qué es lo que tú piensas sobre el asunto. Así es. Iba a decirle, espero que su silencio no signifique, creo que ese es asunto de teólogos. Ahora, piense en esto. A veces en el trabajo como pastor tenemos que hablar con personas que necesitan ayuda en alguna área. Cuando una persona se encuentra en alguna situación en la que desea cambiar, en muchas ocasiones dice, ahora sí prometo que le voy a echar ganas. Solamente quiero que me den otra oportunidad. Hablemos del matrimonio, de la relación de padres e hijos. A lo mejor los papás le dicen a los hijos, es que ya estoy harto de que siempre haces esto. Y entonces el hijo dice, ahora sí le voy a echar ganas, voy a poner todo mi esfuerzo. En algunas ocasiones cuando una persona me dice de esta forma, le he preguntado, ¿en alguna otra ocasión has dicho lo mismo? Es decir, antes ¿te has esforzado a cambiar? Sí. A veces responden sí y luego les pregunto, ¿y qué piensas que va a ser la diferencia? Es decir, la vez pasada no fuiste sincero en tu le voy a echar ganas. No, es que la vez pasada sí quería, pero no se pudo. ¿Y ahora qué piensas que va a ser la diferencia? Si yo creyera en el libre albedrío, le diría, qué bueno que tengas esa resolución. Qué bueno que tengas esa disposición, esfuérzate y vas a ver cómo lo vas a conseguir, pero como no creo en el libre albedrío, sé que su voluntad está determinada al pecado y lo que intento es hacerle notar lo que él no sabe. ¿Se da cuenta cómo todos, sin ser teólogos y filósofos, nos conviene más la filosofía del libre albedrío? Porque nos exalta a nosotros mismos, yo sí puedo. Aprender la doctrina de la soberanía de Dios es más difícil porque todos nacemos con el chip del libre albedrío. Por eso es que todos nos identificamos, bueno, la mayoría, es más fácil identificarse con la doctrina del libre albedrío porque esa la traemos metida en nuestro sistema de pensamiento. Desde pequeños pensamos, si yo quiero algo y le echo ganas, lo voy a conseguir. Ve usted cómo es un asunto importante el entender si hay libre albedrío o no lo hay. De hecho, los reformadores nunca negaron la existencia del libre albedrío, lo que hicieron fue redefinirlo. Si el hombre tiene libre albedrío, lo puedo aceptar. Pero creo que el libre albedrío es esclavo del pecado. Es decir, la voluntad del hombre es libre solamente para pecar, porque no conoce otra cosa. Segundo argumento. ¿Quién me lee el argumento y la breve cita que tenemos de Lutero ahí? ¿Alguien con buena vista?
Ahí está. El apóstol Pablo no solamente está diciendo los gentiles son esclavos del pecado, sino que Romanos establece una verdad, tanto judíos que recibieron la ley como gentiles están bajo el pecado. La conclusión de Lutero es la siguiente: es obvio entonces que ni los que saben ni los que ignoran pueden hacer lo bueno. En el hombre no existe el poder de hacer el bien. Erasmo reflexionaba de esta manera: si el hombre no tiene libre albedrío, ¿por qué entonces tenemos en el Antiguo Testamento tantas exhortaciones a hacer el bien, a buscar a Dios, a obedecer sus mandamientos? ¿Por qué? No falta la persona que cita Josué 24, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Decide hoy a quién vas a servir. ¿Recuerdan ese texto? No lo recuerdo. Lo tenía aquí. Donde Josué dice, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Alguien lo recuerda bien? Josué pone al pueblo de Israel en una disyuntiva. Digan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, o a los dioses de los cananeos, y los pone en esa disyuntiva. Ustedes decidan a quién van a servir. Y muchas veces este texto, ¿alguien lo tiene? ¿Todavía no? Pero muchas veces este texto es la base para muchas personas para argumentar: el hombre tiene libre albedrío. Porque si no, ¿por qué se le pone a decidir a quién va a servir? ¿Ha escuchado usted alguna vez ese argumento o lo ha dado usted? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien tiene el texto todavía no? Ajá. 24 veces. A ver, tú lee. Tú lee, a ver qué le dice. Bueno, aunque no en el texto, pero ejemplifica un poco el argumento, ¿no? El asunto bueno, si el hombre no tiene libre albedrío, ¿por qué las escrituras en varias ocasiones presentan esa disyuntiva? Tomen una decisión: ¿van a servir a Dios o no lo van a servir? Ahora, hay un problema con este texto, como con muchos otros pasajes que utilizan quienes sostienen el libre albedrío. Uno de ellos es que este texto no se está dirigiendo a todo el mundo, se está dirigiendo a un pueblo que fue sacado de Egipto y a quien Dios se reveló a través de Moisés y a través de la gente. Josué nos está diciendo: escuchen cananeos, escuchen filisteos, escuchen mexicanos y escuchen también judíos, ¿qué es lo que van a hacer? No, es un texto que se está dirigiendo específicamente a un pueblo que ya había conocido al Señor. ¿Y quién tomó la iniciativa de darse a conocer? ¿Dios o el pueblo de Israel? Dios fue quien tomó la iniciativa y se reveló al pueblo de Israel. Con base en eso, Dios exige: decidan ahora que me conozcan. En otras palabras, el libre albedrío enseña que yo, por voluntad propia, decido conocer a Dios, aunque Él no quiera revelarse a mí. Pero según la Escritura, es Dios quien se revela al hombre por voluntad propia. Vamos a aplicarlo de forma práctica. En algunas ocasiones le he dicho: ¿ha conocido usted a personas con las que le comparte el Evangelio y después esa persona le dice: gracias, pero yo también busco a Dios, yo también estoy buscando a Dios? Y entonces usted le contesta como buen cristiano, como buen evangélico:
no protestante, sino como buen evangélico. ¡Qué bueno que estés buscando a Dios! Digo como buen evangélico porque un protestante diría, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Tú no estás buscando a Dios, tú estás buscando el Dios de tu conveniencia, el que te fabricas, el que te modelas, el que es fácil adorar, el de tu imaginación, el que... Yo he platicado con muchas personas que dicen, es que yo pienso que Dios es así, así. En una ocasión estaba diciendo, una persona me estaba diciendo, yo pienso acerca de Jesús estas cosas, y lo llevaba a algunos pasajes, y le decía, ¿qué es lo que el texto dice acerca de Jesús? Y me decía, pues yo pienso que Jesús es así y así. Y le dije, no quiero que me digas lo que tú piensas, quiero que me digas lo que el texto dice acerca de Jesús. Lo que tú piensas realmente no me importa. Nunca más lo volví a ver. Bueno, hasta ahora nunca más lo volví a ver. Pero ese tipo de personas que creen que son cristianos porque tienen una cierta idea de Dios, no se dan cuenta que la única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura, porque Dios voluntariamente se ha querido revelar al hombre. Y déjeme decirle algo, este Dios no nos lo reveló Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Zwinglio. Este Dios nos lo reveló Cristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible, así es, del Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que dice el hombre? Yo estoy buscando a Dios, porque en esencia creemos que el hombre tiene libre albedrío y que él puede acercarse a Dios por su propia voluntad. Así que la próxima vez que alguien le diga que está buscando a Dios, o usted responde como un evangélico o usted responde como un protestante, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre evangélicos y protestantes? Creo que sí, y hay mucho. Bien, siguiente argumento, no los llevamos en orden, del segundo nos pasamos al cuarto. El cuarto argumento dice, la ley fue diseñada para guiar a los hombres a Cristo por medio de darles un conocimiento del pecado. ¿Quién me lee la explicación que Lutero da en este argumento? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de la ley? Revelarnos el pecado. La ley no nos fue dada para que nos desafiemos a hacer lo que sí podemos hacer, sino más bien para enseñarnos que aún sabiendo lo que debemos hacer, somos incapaces de hacerlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No. No tendrás dioses ajenos delante de él. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Y el segundo gran mandamiento? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Hoy usted guardó el primer mandamiento íntegramente? Es decir, amó a Dios por encima de todas las cosas. La verdad es que ninguno. A pesar de que somos salvos, regenerados, provistos del Espíritu Santo. Pero déjeme preguntarle, ¿qué tal el segundo mandamiento? ¿Cómo le fue con el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal le fue? ¿Le fue mejor con ese? Le diré que si no le fue bien con el primero, no le pudo ir bien con el segundo. Esa es la realidad.
se da cuenta que Erasmo decía, somos capaces de guardar toda la ley. Y Lutero dice, Erasmo, ¿no te das cuenta que la ley ni siquiera nos fue dada para ayudarnos a hacer lo bueno, sino para conocer el pecado, para saber qué es lo malo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Quiero aplicarlo de forma práctica. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo evangeliza el evangelicalismo moderno? Dios te ama. Él tiene un propósito. Sí, a lo mejor salgo, me encuentro a alguna persona y le digo, quiero hablarte del amor de Cristo. ¿Me dejas hacer una oración para que Jesús entre a tu corazón? Y a lo mejor la persona es amable y me dice, sí, claro, con mucho gusto. Entonces le digo, por favor repite estas palabras conmigo. Y llegamos al punto de, Señor, te pido que entres en mi corazón y perdones mis pecados. Él lo repite. ¿Usted cree que Él está diciendo sinceramente, perdona mis pecados? ¿Por qué no? No conoce la ley de Dios, exactamente. Si no conoce la ley de Dios, ¿cómo va a conocer el pecado? ¿Cómo? Exactamente. Así es. ¿Sí? Mucha gente hace menos el pecado. Pues sí tengo, pero ¿quién peca más? ¿Sí? ¿Quién no peca? Así es. Hay quienes pecan más que yo. Exactamente. ¿Cómo puede una persona arrepentirse si no conoce la ley de Dios? Una de las cosas que comenzaron a hacer los reformadores es que ellos comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué parte? Por la ley. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero hoy borramos esos aspectos, ¿no es cierto? Hoy queremos que la gente se convierta a Cristo, que entre a su corazón, pero sin conocimiento del pecado. Sin que conozcan el pecado. Pregúntenle a cualquier persona si conoce los mandamientos. Pero primero apréndaselos usted. Y se va a dar cuenta, pregúntele, ¿cuál es el primer mandamiento? Y va a ser lo que hicimos ahorita. Amarás al Señor. No, ese no es el primer mandamiento. Ese no es el primer mandamiento. Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Pero amarás al Señor tu Dios no es el primer mandamiento. En ese mandamiento se resume toda la ley y los profetas, pero no es el primer mandamiento. Es el más grande de los mandamientos. Entonces, hermanos, vivimos en un tiempo donde la ausencia del conocimiento de la ley ha llevado a un evangelicalismo pobre, sin sentido, donde la gente ama a Cristo, ha aceptado el amor de Cristo, tiene a Cristo viviendo en su corazón, pero es difícil entender cómo es que ha sucedido eso si no se consideran pecadores. Estábamos leyendo una oración de como para aceptar a Cristo, que al final decía algo así como, gracias por entrar en mi corazón y hacerme una mejor persona, ¿no? O hazme una mejor persona. ¿Usted cree que el Evangelio es para hacernos mejores personas? Bueno, eso creen los evangélicos, pero los protestantes no creen eso. Incluso cuando se predica el Evangelio del evangelicalismo moderno, a veces se lleva de esa manera. Vas a ver cómo el Evangelio te va a hacer mejor persona. Bueno, eso quizá también lo logre Miguel Ángel Cornejo, lo logre el psicólogo, el terapeuta, la universidad, la educadora. Logra hacer de ti una mejor persona. Pero Cristo no quiere hacer de ti una mejor persona, quiere hacer una nueva criatura, creados de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos solamente a leer los argumentos, vamos a irlos pasando de forma rápida. Leemos el siguiente argumento. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Muy bien. Si el libre albedrío me salva, entonces creer en Cristo es innecesario. O sea, y si la Biblia dice que debo creer en Cristo para ser salvo, entonces no puede haber libre albedrío, por lo que decía Erasmo, que solo la buena voluntad y la bondad de Dios puede lograr la salvación del hombre. Vamos al siguiente argumento. ¿Alguien más que lo lea? El libre albedrío no tiene valor porque las obras no tienen nada que ver con la justicia del hombre delante de Dios. Este sí quiero que lo leamos. ¿Alguien nos lee la explicación? Nadie niega que las obras malas no son aceptables a Dios. Eso es obvio. El argumento es que ni siquiera las buenas obras nos hacen aceptables a Dios. Merecen su ira, no su favor. En Romanos 4:5, Pablo compara al que obra con uno que no obra. Justicia, que es aceptación con Dios, no se le adjudica al que obra, sino al que no obra, y en cambio confía en Dios. No hay una posición intermedia. No hay una posición para los que... lo que está diciendo Martín Lutero es lo siguiente. No son las obras malas las que nos hacen inaceptables delante de Dios, son incluso las que son buenas. Mis obras buenas, Dios no las acepta. La única manera de ser aceptado es que esté en Cristo. Por eso es que el Evangelio es diferente a la predicación del libre albedrío, porque en el libre albedrío siempre hay un llamado a que la persona sea mejor. El argumento es que ni siquiera las buenas obras nos hacen aceptables a Dios. Nuestras buenas obras merecen su ira, no su favor. Lo bueno que haces merece que Dios te azote, no que Dios te aplauda. La única manera de ser aceptado es por la fe en Cristo. Pablo compara al que obra con uno que no obra, uno que trabaja con uno que no trabaja. Justicia que es aceptada con Dios no se le adjudica al que obra, sino al que no obra, pero cree en Cristo, cree en Dios. No hay una posición intermedia. No hay una posición de los malos, los que creen y los que hacen buenas obras pero no creen. La única forma de ser aceptado es a través de la fe en Jesucristo. Quiero que concluyamos con el argumento número 12. Vamos a ir hacia el argumento número 12 y quiero concluir con este argumento. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Intercesión de María y de los santos, y no confiesan en Cristo como el único mediador entre el hombre y Dios. Todos abandonan a Cristo y su obra como mediador y como el Salvador más bondadoso, y consideran los méritos de Cristo de menos valor que sus propios esfuerzos. Gracias. Baruch, léenos bien fuerte el argumento. Gracias. Quiero concluir con este argumento, que quedan otros, pero quiero concluir con este, por el valor de lo que Martín Lutero dice. Él dice que el libre albedrío demerita la obra redentora de Jesucristo, a tal grado que el esfuerzo humano o la intercesión de los santos llega a ser más valioso que la propia obra de Jesucristo. Hermanos, el asunto del libre albedrío y de la soberanía de Dios
No es cuestión solamente entre diferencias de iglesias, algunas que tienen una tradición reformada y otras que, bueno, siguen otro camino. Este tema toca la médula del Evangelio, toca la esencia del Evangelio. La respuesta que se le da a la pregunta que todos tenemos que hacernos de hasta qué grado afectó el pecado al hombre, se da solamente en dos líneas. La soberanía de Dios que responde, el pecado afectó al hombre a tal punto que llegó a estar muerto, y el libre albedrío que responde, el pecado afectó al hombre solamente dejándolo enfermo. Un enfermo puede arrastrarse al Señor, ¿no es cierto? Pero un muerto, no. Y de estas dos respuestas que se da a la cuestión del pecado, depende, creo yo y sin exagerar, todo el tema de la salvación. Porque si el hombre solamente está enfermo por el pecado, hay que apelar a su voluntad, hay que manipularlo, hay que obligarlo, hay que empujarlo, hay que animarlo. Con las pocas fuerzas que quede, tiene que acercarse a Cristo. Pero si el hombre está muerto de tal manera que es incapaz de hacer cualquier bien de salvación, entonces hay que suplicar a Dios que abra sus ojos, que abra sus oídos para que a la predicación del Evangelio ese muerto venga a vida y a verdadera fe. ¿Se da cuenta cómo estas dos líneas edifican dos tipos de iglesias? Y eso afecta en todo lo que se hace. Afecta el tipo de predicación, el tipo de alabanza, el tipo de convivencia. Porque si todo depende de la voluntad del hombre, tengamos alabanza que sea atractiva para que la gente venga, que se diviertan, que vengan para que conozcan al Señor. Tengamos, en lugar de predicación de 1 hora, tengamos obras de teatro, payasos, mimos, algo que despierten interés en la gente, que se emocionen, que vengan, que se apasionen. Hagamos convivencias donde las personas puedan participar de todo y se sientan amadas, bien recibidas. Digámosle a la gente, Cristo te ama, te quiere mucho, eres la niña de sus ojos, no puede vivir sin ti. Prefirió dejar el cielo un momento que vivir la eternidad sin ti. Digámosle esas frases que eleven su autoestima, que vean qué maravillosas son para el Señor. Nunca les hable usted del pecado. Nunca les diga que el pecado ha deformado tanto sus vidas, que Dios los ha desechado de su presencia y que la única manera de acercarse a Él es a través del arrepentimiento. Nunca les hable de eso. Pueden ofenderse. Pueden decir, qué ruda es esa gente. Nunca les hable usted de eso. ¿Mande? Así es. Somos carentes de ese amor. Pero si creemos en la soberanía de Dios, entonces tenemos que hablarles la verdad. Desde luego con amor, desde luego. Tenemos que decirles que están alienados, separados, alejados, muertos. Que el hombre trata mal a su esposa no porque la esposa sea mala solamente, sino porque él está muerto y no puede hacer otra cosa. Que la esposa no puede someterse a su esposo no porque tiene un ogro en casa, sino porque su corazón siempre le lleva al mal y no va a poder cambiar a menos que la gracia de Dios le haga nacer de nuevo. Que esos hijos necesitan algo más que un buen terapeuta, necesitan nacer de nuevo. Que si no se arrepienten, la Biblia dice que serán desechados por Dios, llevados a la condenación eterna, porque el hombre no alcanza la gloria de Dios. Dos posturas, aparentemente de un mismo evangelio, pero dos destinos diferentes. La Reforma Protestante no inventó el evangelio, recobró la verdad que se había perdido.
Martín Lutero no inventó una nueva filosofía. Agustín de Hipona no inventó una nueva filosofía, aunque muchos dicen que el calvinismo o la teología reformada es un virus que hay que sacar de la iglesia. Bueno, muchas iglesias lo han sacado y con él han sacado el evangelio. Y ahí está lo que se ha logrado con un humanismo, con decirle al hombre, eres lo mejor, Dios te ama, Dios desea grandes cosas para ti. El Evangelio nos tiene que llevar, hermanos, a recordar que estos hombres tuvieron que ser firmes y fuertes porque ellos creían que lo que defendían estaba sostenido por las Escrituras. Más que una fiesta, más que una conmemoración, es un llamado a tener una fe de convicciones, una fe de certezas, una fe que sea capaz de soportar la presión no solamente del humanismo, del postmodernismo, del evangelicalismo. La iglesia necesita recordar que somos herederos de una larga tradición, no solamente de grandes hombres y de grandes reformadores, sino una larga tradición de hombres y mujeres que han abrazado la fe, han defendido la fe, han luchado por la fe, han muerto por la fe, porque están convencidos que esta es la verdad revelada en Jesucristo y guardada en la palabra. La iglesia no está de fiesta. La lucha continúa para todos los que somos creyentes. Tenemos que luchar contra nuevos opositores, contra las mismas filosofías, pero nuevos opositores. ¿Es usted un reformado? ¿Es usted una reformada? ¿O es usted un evangélico? Hay una gran diferencia entre uno